Hola amigos y bienvenidos. Hoy les platicaré acerca de la corrección del error. Hablaré acerca de conceptos de conciencia, error, pecado y engaño. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han querido siempre hacer las cosas de manera perfecta? No cometer errores. Sabemos que estamos programados, nos han enseñado a no cometer errores, a tachar el error como algo que no debe de suceder. Hay que ser perfectos. El haber vivido en ese sentido, hemos tenido que pagar el precio. ¿De qué? De ser controlados, de ser presas de una situación en la cual se nos diga qué debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si haces lo que debes de hacer porque te lo dicen, es que no hay error, no vas a equivocar. Y no va a haber represalia, no va a haber presión, no va a haber reprimenda, todo eso que va alrededor de la vida de una persona. Aquí primeramente, para poder tener conciencia hay que transitar errores, es decir, hay que equivocarse. Un error es una equivocación, algo que se hace por ignorancia o por desconocimiento de algo. El error se corrige. ¿En qué momento? En el momento en que se tiene conciencia de que se ha cometido un error. Mientras más errores cometamos, obviamente tendremos más potencial de obtener conciencia. Pero sí hay que transitar ese error con conciencia. De lo contrario, el error se repetirá una, dos, tres y n cantidad de veces. Muchas familias, muchas generaciones han repetido errores que se han cometido. ¿Por qué? Porque no han tenido esa conciencia, no se han dado cuenta de que es posible corregirlo. Esa es la primera parte. Hablaré ahora acerca de el pecado. El pecado es una palabra que muchas personas en el mundo tienen muy grabado en la médula. ¿Por qué? Porque se nos ha relacionado el pecado, automáticamente genera culpabilidad y una condena de algo que se ha cometido. Lamentablemente, cuando se habla de pecado, se habla de condena, hablamos de que está fuera de nuestra responsabilidad lo que hicimos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que caminar a un lugar donde alguien nos va a dar el perdón o nos va a dar nos va a evitar esa condena o a subsanar esa condena, haciendo ciertas actividades que a nosotros en teoría va a dar paz. Y obviamente ahí en ningún momento nos damos cuenta de que el pecado no existe. Primeramente, el pecado no existe. Existen los errores. Cuando se habla de pecado es porque se le magnificó y se nos quitó, es la programación que tenemos, la posibilidad de nosotros corregir ese error. Tenemos que ir con alguien a que él nos perdone, no que nos corrija, a que nos perdone, nos dé una paz muy ficticia para el siguiente pecado que se cometa, volvamos a regresar. No. En ese sentido hemos vivido engañados. El pecado no existe. Los errores sí existen. Los errores nos llevarán a la conciencia. El pecado no. Primero. Ahora, en la palabra engaño. ¿Qué pasa cuando hay engaño? Hablamos de que nosotros cometemos errores sin percatarnos que era equivocado. Nos percatamos, corregimos y no repetimos ese error. Automáticamente ese error no se nos volverá a presentar. Pero ¿qué pasa cuando entra la palabra engaño? Cuando existe algo que en determinado momento nosotros sabemos que se cometió un error, teniendo el conocimiento de que hay error, eso se convierte en engaño. ¿Por qué? Porque hay que autoengañarnos nosotros mismos para poder seguir cometiéndolo y justificando y dándole soporte a que exista esa situación. Ahí viene el engaño precisamente. ¿Qué nos va a traer el autoengaño? Cuando nosotros no somos coherentes, hacemos algo que sabemos que está mal, que va a repercutir no nada más conmigo, va a repercutir con el de enfrente, va a repercutir con el prójimo, en su prejuicio, obviamente. De primer momento nosotros pensamos que a nosotros no nos va a suceder nada, pero nosotros nos autoengañamos, entramos en incoherencia y ahí es cuando empieza el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque se reconoce que hay un error
Nosotros reconocemos, ese ya no es inocencia, puesto que ya vimos que es error. Lo cometemos teniendo la conciencia de. Automáticamente vamos a tener en nuestro cuerpo una incoherencia, aun cuando pensemos que eso a mí no me perjudica. Le perjudicará a alguien más, pero a mí no. Ahí empezamos a sostener y a darle credibilidad al engaño. Y en esa parte podríamos entrar en la parte de, hablamos de la palabra impecable. Cuando se habla de algo impecable, una persona impecable, automáticamente es que no es capaz de cometer un pecado. Y regresamos a la explicación de hace unos minutos. Y si se dan cuenta, todo esto es un círculo en el cual nosotros transitamos un error, corregimos el error, aumentamos nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, todos y cada uno de los seres que están en este planeta, hemos mantenido en algún momento un engaño el cual ha repercutido a todo el mundo. Es momento de despertar, de darme cuenta de mis errores, para que mis errores no se los herede a mis hijos y a las generaciones que vienen. Se frene conmigo, tengo conciencia, no se comete.